Vamos a considerar un pasaje altamente animador que motiva, que da esperanza al pueblo de Dios cuando se encuentra con incrédulos en todas partes buscando atacar a los cristianos, criticar a los cristianos, y esto constantemente. Esta cultura moderna en la que vivimos no es tan diferente a la época en la que vivía el apóstol Pedro, donde los creyentes sufrían ataques y críticas solo por ser cristianos. En aquel tiempo, como en este tiempo, existen los llamados cristianos, malos y supuestos cristianos, que hacen enojar todavía más a nuestros enemigos, es decir, a los incrédulos. Y ellos, por causa de los supuestos cristianos, arden en ira, arden en oposición contra los verdaderos cristianos. Entre tanto, los verdaderos cristianos hacen lo posible para hacer callar a los que se oponen al cristianismo. No con sus palabras, no con gritos, con el poder del Evangelio, pero principalmente, como Pedro nos va a decir, con un cristianismo, con la vida cristiana, avivada por lo que vimos en el capítulo 1, en el capítulo 2, 1 al 11, que los cristianos, por ser hijos de Dios, tenemos esperanza, porque hemos sido escogidos, y somos los escogidos del Señor. De manera que como escogidos podemos hacer callar a los oponentes que critican, que atacan a los creyentes. Como el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y no solo vean vuestras buenas obras, sino que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No solo que no tengan nada que decir nuestros enemigos, sino que al ver a los cristianos glorifiquen a nuestro Dios como nosotros glorificamos a nuestro Dios. En esencia, eso es lo que el apóstol Pedro va a buscar en estos versículos 11, 2:11 hasta el final de la carta, ¿sí? Va a decir que debemos llevar vidas ejemplares. Como cristianos debemos llevar vidas ejemplares, ¿sí? De manera que eso sea un atractivo para que el evangelio que predicamos sea creído. Recuerden que somos escogidos para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, cuando estábamos en tinieblas. Pero si no vivimos vidas ejemplares, no importa que prediques un evangelio real y correcto, tus obras, tu vida van a borrar esas palabras que prediques. Así que Pedro está motivando e invitando a sus lectores, y por ende a nosotros, a fortificar sus testimonios de vida cristiana. Es decir, que tu testimonio de vida cristiana sea realmente creída, sea visible, no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. Y eso se ha de lograr de dos maneras, ¿sí? En primer lugar, en la vida interior, pero en segundo lugar, una conducta en el exterior, una conducta en la vida privada y personal, interna, pero también en la conducta personal que es exterior, que es pública, que no se esconde. Así que para este fin, para considerar esos dos aspectos de nuestra conducta, tanto interna como externa, vamos a traer tres encabezados. Lamentablemente tenemos poco tiempo para poder desarrollar cada idea en estos versículos. Así que tres divisiones. Tomen sus Biblias, siempre en sus Biblias. Si tienen apuntes, tomen apuntes. Desde el versículo 11 al 12 encontramos
que cuando la iglesia debe dar un testimonio ante el mundo de su vida en el Evangelio, su vida cristiana tiene que ser evidente. Ese es el primer punto. La vida cristiana debe ser testificada, ¿sí? Hay una palabra que resalta en el versículo 11 y 12, son nuestras buenas obras. Los versículos 13 al 17 nos van a hablar ya la otra esfera. La primera era la esfera interna, pero ahora la esfera externa. La vida cristiana en sujeción. Honrad a todos, dice en este pasaje. Pero los versículos 18 al 25 termina con una vida cristiana en Jesús, porque dice, para esto fuimos llamados. Y esta es otra vez la parte externa. 3 divisiones, mis queridos hermanos. La primera es la parte interna, los últimos 2 son la parte externa. Empecemos con la primera. La iglesia va a testificar la obra del Evangelio, que Dios realmente nos ha salvado, que somos sus hijos, no solo individualmente, sino como comunidad, cuando nuestra vida cristiana es testificada, es evidente por nuestras buenas obras. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis. De manera negativa dice, cuando se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero no solo de manera negativa, sino de manera positiva. Más bien, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios. Vuestra buena manera de vivir. Esa es la vida cristiana, ¿sí? El versículo 11 y 12 funciona como una bisagra. El versículo 11 y 12 es como el centro, el corazón de la carta del apóstol Pedro. Todo lo anterior es mayormente teológico, ¿sí? Lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero a partir de estos 2 versículos viene el aspecto práctico. Y Pedro está a punto de ser muy práctico. Empieza con estos 2 versículos, pero luego va a ser práctico en esferas, por ejemplo, en la sociedad, en el hogar, ¿sí? La vida esposo y esposa, y así sucesivamente. Así que la vida cristiana testificada a través de nuestras buenas obras, dice según el versículo 11, en un aspecto negativo es una búsqueda de la santidad, pero una búsqueda de la santidad que es una guerra. Queridos hermanos, si queremos testificar al mundo que realmente el Evangelio ha obrado en nosotros, dice que no ha de ser nada sencillo. ¿Por qué? Porque el versículo 11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de sus deseos carnales. Y luego usa esta frase, que batallan contra el alma. Vivir la vida cristiana es un asunto de guerra, no es sencillo. Pero vivir la vida cristiana todavía no tiene que ver con los demás, tiene que ver con nosotros mismos, ¿sí? En la confesión de fe bautista dice, hablando de la santidad, en el segundo párrafo, hablando de la santificación, porque todo lo que estamos viendo es el asunto de la santificación, dice, esta santificación se efectúa en el hombre en su totalidad, aunque es incompleta en esta vida en la que estamos, ¿sí? Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en cada parte, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. Y luego termina diciendo, la carne lucha con el espíritu y el espíritu contra la carne. De manera que el apóstol Pedro está diciendo que en el fondo de nuestro corazón, en el tuyo y en el mío,
existen todavía pasiones, pecados, como dice el texto, deseos que batallan contra el alma. El apóstol Pablo dijo, ¿no? Lo que quiero hacer, no hago, pero lo que no tengo que hacer, eso hago. Miserable de mí. Él no estaba empezando la vida cristiana. Él ya tenía muchos años de la vida cristiana y sin embargo él estaba consciente de esa guerra en la búsqueda de la santidad para una vida cristiana testificada. Así que, mis queridos hermanos, debe haber una estrategia para luchar con esas pasiones. Esas pasiones también usan su estrategia, directa, abierta, sutil, encubiertamente, para seguir haciéndonos pecar. No debemos ser incautos, no debemos ser necios al pensar que cuando nos hemos convertido y hemos sido justificados, una vacuna para ya no pecar nos ha sido aplicada. No. Hemos sido justificados, pero en el proceso de santificación debemos luchar contra las pasiones que no están afuera, que están dentro de nosotros mismos, en el corazón todavía de nuestro ser. No está reinando, pero está saliendo de ahí, está brotando de ahí. El diablo es nuestro enemigo, el mundo es nuestro enemigo, pero Pedro está hablando de otro enemigo traidor que vive dentro de nosotros mismos. Y Pedro dice, absténganse. Pedro dice, esos deseos que están luchando y están haciendo una guerra contra ustedes, vénzanlos. Todo esto que acaba de escribir es una motivación muy profunda para vencer el pecado. Recuerden, mis hermanos, según las palabras del Señor Jesucristo, que no es tanto lo que está afuera lo que es dañino. Jesús dijo que no es lo que entra por la boca lo que contamina a la persona, sino que lo que sale de nosotros, lo que sale del corazón, eso es lo que contamina a la persona. Porque de ese corazón salen, de nuestro corazón, del tuyo y del mío, de todos los que están aquí, salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, el falso testimonio, la calumnia. Y eso es lo que contamina. Es decir, que dentro de nosotros hay un enemigo, el cual debe ser frenado. ¿Saben cuál es la tolerancia que debemos tener a ese pecado que está dentro de nosotros? No es como a los arbolitos de bonsái, ¿no? Crecen grandes, ¿no? Pero los puedes limitar. Y un molle gigante puede quedarse así, de este tamañito, ¿no? Lo limitas. Algunos creen que podemos limitar el pecado, con tal que no sea un cascarrabias. Si me enojo un poco, no importa, ¿no? No. El apóstol Pedro dice, absténganse de los deseos carnales. Cualquier pasión pecaminosa, destrúyanlo. Tolerancia cero al pecado. Y el apóstol Pedro no quiere ser tajante y solamente mandar, aunque aquí están los imperativos, en todos los libros, en la carta del apóstol Pedro están muchos imperativos, ¿sí? Pero él trae incentivos y dice, amados. No les dice, oye, brutos, no. No les dice, oh, pecadores, no, dice, amados. Pero también les recuerda su identidad y les dice, como extranjeros y peregrinos, ustedes no son de aquí, ustedes tienen otra identidad, son forasteros, son exiliados. Pedro está diciendo, recordando esta identidad y escuchando mis palabras, que yo les amo, Dios les ama y yo les amo y ustedes son amados. Paren. Absténganse de los deseos que batallan contra su alma, contra el alma. Pero en segundo lugar, esta vida cristiana testificada es una búsqueda de santidad en el testimonio. Es decir, debe ser evidente para todas las personas. Versículo 12. Manteniendo buena
vuestra manera de vivir entre los gentiles. En 1:17 de 1 Pedro dice el apóstol: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Encontramos esta idea en estos dos versículos, y creo que ese es el aspecto positivo de la vida cristiana testificada al mundo. Dice que ustedes deben vivir coram Deo. Es una frase latín que significa delante de la faz de Dios. Pedro está diciendo que tu conducta sea honorable, porque no solo vivimos delante de Dios, ante la faz de Dios, sino que vivimos también delante de la mirada del mundo. No debemos ser ingenuos, que solamente Dios está mirándonos. Tu vecino está viendo qué tipo de cristiano eres. Mis hermanos, si yo hago una pequeña encuesta, una pequeña investigación como pastor, y pregunto a tu vecino, a tu jefe, a tus familiares, y digo: este hermano viene a mi iglesia, quiero saber cómo es. ¿Me puedes decir cómo es su conducta? Ahí en el trabajo, ahí en las actividades que hacen, ahí en la universidad. ¿Cómo es él? Háblame de su carácter, de su testimonio. ¿Qué creen que me diría? Dice específicamente el apóstol Pedro que nuestra conducta debe ser honorable. Es una palabra importante y es estratégica. Significa noble, significa que nuestra conducta debe ser virtuosa, debe ser digna de alabanza, de manera que otros al ver nuestra conducta digan: oh, mis respetos, con razón eres cristiano, yo un miserable incrédulo, ¿no? Te has ganado mi respeto, no te voy a decir nada, ¿no? ¿Puede decir eso la gente de nosotros? El apóstol Pedro también advierte que cuando vivamos de esa forma, ellos no van a reaccionar bien contra nosotros. Sí, muchos van a decir: es el cristiano, respétenlo, ¿no? Pero una gran mayoría va a reaccionar mal contra los cristianos. Si invocáis, el versículo 12, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios. Cuando tú vivas esa vida cristiana que batalla primeramente contra los deseos de la carne, pero que testifica y da testimonio de que tú eres realmente un cristiano, los demás se van a oponer. Los enemigos de la fe se van a levantar contra ti. Entonces, ¿por qué arriesgarnos? ¿Por qué arriesgarnos a vivir una vida perfecta si igual nos van a criticar, nos van a ofender, si nos van a ver como: los cristianos, son malos? Ese cristiano, no le contemos a él en el trabajo, no, aquel otro mejor, porque ese cristiano nos va a hacer quedar muy mal, muy correcto es en todo, ¿sí? Nos va a perjudicar. ¿Por qué arriesgarnos a vivir la vida cristiana de todas maneras como debe ser? Para que cuando hablen así de ti, como de malhechores, como de, dice el texto, murmurando, ¿no?, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Visitación puede ser en el día en el que el Señor vendrá a juzgar, pero también puede ser en el día en el que, cuando tú vivas de esta manera, la gracia de Dios descienda sobre ti, pero quién sabe, también descienda sobre esa persona para que cambie su corazón a través de este testimonio que tú estás dando al mundo. Y quién sabe, muchos de ellos pueden convertirse por el buen testimonio que estás dando. Una vida íntegra, no solo en palabras, sino también en tu vida cristiana. Ahí vemos entonces que la iglesia, cuando está ante el mundo, debe mostrar una vida cristiana testificada. Debe ser evidente para Dios, pero también para el mundo.
Ahora el apóstol Pedro va a pasar a ser más práctico. En los versículos 13 al 17, la iglesia testifica la obra del evangelio cuando la vida cristiana es en sujeción. Esa es una palabra clave en estos versículos. Por eso el texto dice, honrad a todos. En 2 Pedro 2:13 hasta el 17. Nos va a hablar de cómo los cristianos deben relacionarse con el magistrado civil o con el gobierno civil. En palabras más sencillas, el cristiano, ¿cómo debe comportarse ante una sociedad que tiene un gobierno? Ante una sociedad que no está en anarquía, es decir, donde nadie es jefe, nadie es rey, todos pueden hacer lo que bien les da la gana. No es así, gracias al Señor, no es así en la sociedad en la que vivimos. Hay gobernantes, hay autoridades. La pregunta es, ¿cómo debemos vivir delante de esas autoridades? Bueno, en primer lugar, hay una actitud que debemos tomar en cuenta hacia esas autoridades. El cristiano en su vida cristiana, en su gestión, debe tener una actitud hacia las autoridades. Pero no solamente una actitud, sino un enfoque con respecto a esas autoridades. Pero en tercer lugar, una agenda muy clara a la luz de las autoridades. Hasta ahora no hemos dicho nada de si son buenas, malas las autoridades civiles, con los cuales creo que cada día estamos lidiando. Tenemos presidente, tenemos alcalde, tenemos gobernadores, tenemos presidente de la OTB, tenemos, policías, tenemos profesores, tenemos decanos. Hay muchas autoridades que existen en nuestra sociedad, ¿cierto? Tenemos incluso jefes, ¿sí? Pero de eso se va a encargar más adelante el apóstol Pedro. Por ahora, los del gobierno. Dice, primeramente que nada, a la luz de toda la palabra, que cuando hablamos del gobierno, ante todo, Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Eso lo sabemos todos. Todos sabemos que solo Cristo es Rey y la cabeza de la iglesia. Aunque el presidente Luis Arce, por ejemplo, en nuestro caso, es el supremo gobernante de Bolivia. Sí, mis hermanos, para alguien no es su presidente Luis Arce. El de la oposición puede decir, de los masistas será, de mí no es. ¿Puede decir eso? ¿Puede decir eso cualquier persona? Sí puede decir. ¿Puede decir eso un cristiano? Y el apóstol Pedro dirá, no. Él es supremo en Bolivia como presidente. Pero como cristianos sabemos que en la iglesia del Dios vivo, en el reino de Jesucristo, solo Cristo puede reclamar el título de Señor, de cabeza y de Rey. Así tenemos que empezar cuando hablamos de los gobiernos de esta tierra. Así que, en primer lugar, lo que vamos a considerar es la actitud que debemos tener al gobierno o al magistrado civil, al gobierno civil. ¿Cuál es la actitud? Primero una observación ahí en el versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Por causa del Señor es por amor al Señor. Los creyentes deben someterse como ciudadanos al emperador. Voy a usar la palabra emperador, aunque no le decimos así a Luis Arce, pero quiero que entiendan que el apóstol Pedro estaba pensando en el emperador Nerón, aquel malvado rey, malvado emperador, que hacía la vida imposible a muchos, pero particularmente a los cristianos. Así que someterse o el sometimiento de los ciudadanos al emperador en tiempos de el apóstol Pedro, a la autoridad suprema, ha de producirse, ha de realizarse por amor al Señor, por causa del Señor. Ojo ahí, así es como debemos empezar cuando hablamos de las autoridades, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra actitud?
¿Qué es el gobierno? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Es un mal necesario? ¿Es bien necesario? ¿Está todo mal? ¿No deberíamos tener autoridades? ¿No deberíamos tener presidentes? ¿Para qué si se les roban la plata? ¿Para qué dar a los que cobran impuestos? Y ellos, ¿qué harán con el dinero? ¿Es así? He visto incluso esos pensamientos en las juntas de padres de familia dentro de la escuela, en los cursos. Hay autoridades escogidas como delegados o como presidente de la junta escolar. Y algunos dicen, ¿para qué voy a poner mi cuota? Ni siquiera rinden cuentas, ¿no? No voy a poner, yo me rebelo, dicen. ¿Es esa la idea en el cristiano? ¿Cuál es la actitud que debemos tener hacia el gobierno? Pedro dice que son autoridades humanas. Han sido puestos por los humanos, pero Dios lo ha permitido y soberanamente por encima de los humanos, Dios ha colocado las autoridades. Si leemos los versículos 12 al 13 y juntando todo eso, podemos sacar la siguiente enseñanza. Se nos enseña que la forma de gobierno puede ser una cuestión de prudencia general. Izquierda, derecha, ¿no? Partido capitalista, partido socialista, partido democrático y partido lo que sea. Porque hay muchas corrientes políticas, ¿cierto? El escoger un gobierno como creyentes puede ser un asunto de prudencia general, un sentido común, según dicten también las circunstancias en las que vivimos. Obviamente, no debe oponerse a la palabra de Dios, ¿sí? Así que todo cristiano tiene que ser demócrata, o todo cristiano tiene que ser masista, o todo cristiano tiene que ser de la derecha o de la izquierda. No es así. Eso puede variar según las circunstancias. Pero, ojo que no estoy diciendo que tienen que ser masistas o lo contrario, ¿sí? Eso es un asunto de prudencia general, sabiduría y, ojo, sentido común. O sea, para el creyente es obvio cuál está mal, cuál está bien, porque se hace gobernar por la palabra y entiende cuál está en lo más correcto y no en lo más perfecto, porque no tenemos, lamentablemente, partidos perfectos aquí en esta tierra, ¿sí? Ahora, el hecho del gobierno, de que exista el gobierno, es una muestra de la amabilidad y bondad de Dios que, a pesar de la pecaminosidad de los seres humanos, en todos los lugares y en todos los tiempos, el gobierno limita el caos, la maldad en nuestros corazones en su gracia común y hace provisiones para asegurar que haya cierto orden y estabilidad en la sociedad. En otras palabras, si no hay gobierno, nuestro país sería una anarquía. Imagínense que no hay gobiernos que controlen los límites de tierras. Ustedes van, ¿no ve? Cuando alguien se pasa de tu terreno, vas a la autoridad correspondiente. Tomas un abogado, a un juez y dices, se ha pasado de mi terreno. Imagina que no hay esas autoridades. ¿Cómo reclamarías que tu terreno es más grande o más chico? ¿Qué haría la gente? Bueno, el que tiene más fuerza se aprovecharía de todo. Y los más débiles, bueno, perecerían por ahí. Sería un caos. Eso sería terrible. Pero como quiera, hay un gobierno. Y ese es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Dios ama al mundo y especialmente a los creyentes y ha dado gobiernos. Nos recuerda que Él se preocupa por la sociedad. No quiere que desciendan a la anarquía absoluta y el caos, especialmente cuando hay que predicar el Evangelio. Él quiere una sociedad que más o menos pueda limitar el pecado, frenar el mal. Esa es la misión del gobierno.
Lo encontramos aquí en 1 Pedro, lo encontramos en el libro de Romanos. El apóstol Pablo también nos habla. Esa es la misión del gobierno civil. Dice en el versículo 14, ya los gobernantes como por él enviados, ¿para qué? Para castigo de los malhechores. La misión del gobierno es castigar al que hace lo malo y premiar al que hace lo bueno. Ese es el propósito de Dios. Así que no importa si hay un gobierno terrible, tirano, si hay un gobierno, es mejor que no haya nada. Es una muestra del amor de Dios. ¿Cuál ha de ser nuestra respuesta al saber que Dios permite y Dios ha enviado y Dios ha colocado autoridades para el bien de la sociedad? ¿Qué debemos decir nosotros ante esa idea? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud debe ser dar gracias al Señor. Debemos estar agradecidos por nuestros funcionarios. Debemos estar agradecidos por un policía, que si no hubiese policía, bueno, hubiese muchos choques, muchos robos. Si no hubiese autoridades acerca de los impuestos, tal vez no tendríamos los mejoramientos, ¿no?, en nuestra sociedad, y así sucesivamente. No hubiésemos tenido ninguno de esos beneficios. Todos ellos están buscando un bien común para la sociedad. Algunos de manera egoísta, algunos buscando otros propósitos más, pero se beneficia a la sociedad por el bien de las personas. Deberíamos estar agradecidos como cristianos por nuestros oficiales de la ley, por los estatales, gobernadores, alcaldes. Dios nos lo ha dado para nuestro bien. Entonces, ¿cuál es la actitud que debemos tener hacia el gobierno? Respeto, honor a ellos, ¿sí? En segundo lugar, ¿cuál es nuestro enfoque? Ya sabemos que hay un gobierno, es gracias a Dios, es un regalo para nosotros. ¿Y cuál es nuestra postura? ¿Qué debemos hacer ahora hacia ellos? ¿Cuál es nuestro enfoque? Hay una postura y una forma de vivir delante de las autoridades según estas convicciones. ¿Cuál es? Dice en el versículo 13, estad sujetos por amor al Señor a toda institución humana. Dice más adelante, sométase a toda autoridad humana. Y más abajo, sométete por amor al Señor a toda institución humana. ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Qué debemos hacer ante las autoridades? No es difícil, ¿no? No es un mandato complejo. Dice que debemos estar en sujeción. La vida cristiana es esa. La vida cristiana es sujeción a las autoridades que Dios ha colocado para nuestro bien. Pero, ¿cómo hacerlo? Alguien dirá, no, yo no me debo sujetar a nada, yo no soy esclavo de nadie, yo soy como cristiano libre y no me debo a nadie sino solamente al Señor Jesucristo. Hasta muy bíblico puede sonar, ¿sí? Pero dice el versículo 16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ciertamente, mis queridos hermanos, el cristiano es libre y ha sido liberado de las cargas civiles, liberado en el Antiguo Testamento, ¿no?, de la ley civil, liberado de la ley ceremonial, liberado del dominio del pecado, liberado de la tiranía y la dominación del diablo. Somos libres. Hemos sido liberados de la ira que nos condenaba cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Pero para qué? ¿Para que vivamos en pecados? No, hemos sido liberados. Y Cristo nos ha liberado con su muerte para que justamente, siendo libres, ahora podamos servir de buena gana a todo lo que el Señor ordena. Y si el Señor ordena, sométase a toda autoridad, y haciendo esto no pecamos, hagámoslo. Somos libres, pero eso no significa que seamos libres para pecar. Somos libres, pero no para ignorar la decencia común. Algo que es obviamente claro para todos. Eres libre, no para vivir sin respetar la ley del país. Eres libre a los ojos del Señor, justamente para hacer lo que antes no podías hacer.
Cuando eras esclavo no podías someterte a las autoridades, te rebelabas, pero ahora que eres libre, puedes y debes honrarlos, respetarlos y sujetarte a ellos. Versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Pedro dice, teme a Dios, no al emperador. Puedes respetar a los emperadores, puedes sujetarte, obedecerles, pero teme a Dios principalmente. Pero también nos habla de amar a los hermanos, especialmente cuando estamos en ese contexto de sujetarnos. Quizás no nos vaya bien, vamos a sufrir persecución, oposición, va a haber muchos sufrimientos y necesitamos a la amada hermandad, a la amada iglesia, a los cuales debemos amar. Si vamos a hacer esto de sujetarnos y sufrir las consecuencias, vamos a necesitarnos unos a otros. Vamos a necesitar compañeros, hermanos, hermanas, sometiéndonos a Dios y manteniéndonos firmes por la causa de Cristo en días oscuros, días difíciles. Tal vez usted no está sintiendo eso. Pero mi hermano, como dije al principio, esta era moderna no se diferencia mucho de la época en la que el apóstol Pedro estaba escribiendo esta carta. De otra manera, esta carta sería insulso. No habría razón de que para todo tiempo sirva. Todo tiempo vamos a experimentar este tipo de persecuciones, sufrimientos por causa de mantener una vida cristiana testificada, una vida cristiana en sujeción. Por tanto, necesitamos a la comunidad, para que la comunidad nos aliente, para que junto a ellos nos mantengamos firmes por la causa de Cristo. Y obviamente estoy diciendo aquí, a la luz de toda la palabra, que habrá momentos en los que vamos a desobedecer a las autoridades. Pero cuando llegue ese momento de desobedecer a las autoridades, porque se opone, únicamente porque se opone a la palabra de Dios, aún ahí lo haremos con respeto. Acuérdense de Daniel, que cuando el rey dijo, hagan esto, es un decreto, y el que no haga, aténgase a las consecuencias, Daniel dijo, oh excelentísimo rey, y no le dijo, oh pecador, ¿qué tú sabes? Mi Dios es mejor que tú. Así no le dijo, con respeto. Y aún nuestro Señor Jesucristo, cuando fue confrontado, cuando le insultaron, cuando quisieron hacerle trampas y lo llevaron delante de autoridades, Él nunca perdió la cabeza. Él siempre trataba con respeto, con honor a las autoridades. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Y si te adelantas un poquito al versículo 21, dice, quien cuando fue vilipendiado, no vilipendió, dice una versión, no transigió, ni vaciló, ni se apartó del camino de la obediencia al que había sido llamado. Y muy seguramente ese versículo está hablando en el contexto de que Cristo había sufrido bajo autoridades religiosas, pero también bajo autoridades civiles. ¿Perdió la cabeza en algún momento? No, pero a veces nosotros perdemos la cabeza. Cuando una autoridad nos quiere decir, haz esto, paga la luz, y ya nos estamos revelando ahí, ¿qué? ¿No? Como si no, prácticamente creo que vivimos en la era donde no existen autoridades, donde todos quieren hacer lo que les da la gana. ¿Escuchan los bloqueos? ¿Han visto las noticias? Esa es una rebeldía. Esa es una falta de respeto. No es no honrar a las autoridades. Hay formas de hacer llegar nuestras peticiones, ¿sí? Pero cuando tiras improperios contra las autoridades puestas por Dios, deshonras, los pones por suelo, usas insultos para con esas autoridades, eso es lamentable. Pero mucho más lamentable es que los cristianos estén en medio de ello. Y después, salido de eso, están predicando el Evangelio. Dios te ama, ¿sí? ¿Creen que va a ser efectivo la predicación del Evangelio en ese contexto? Difícil. Y la bendición del Señor tampoco estará sobre su pueblo. Cuando la iglesia da testimonio ante el mundo, debe vivir una vida cristiana testificada. Pero debe vivir una vida
cristiana en sujeción. Pero finalmente debe haber una vida cristiana en Jesús. Dice el versículo 18 hasta el versículo 25. ¿Alguien piensa que estos versículos han entrado ahí sin ningún motivo? O sea que está ahí en vano. Estaba hablando de una cosa y ahora mete a Jesús y nada que ver. Dicen, no es así. La iglesia que da buen testimonio del evangelio que ha obrado en uno, debe vivir una vida cristiana en Jesús. Porque el texto dice, a esto fuisteis llamados. No solamente a sufrir, sino a vivir como Cristo. Aquí el apóstol Pedro pone su enfoque en el sufrimiento de Cristo. En el sufrimiento por causa de Cristo. Eso lo va a ir exponiendo un poco más, ampliando un poco más. Dice, si tú como cristiano sufres por vivir una vida testificada, una vida cristiana testificada, una vida en sujeción, recuerda que eso es sufrir por causa de Cristo. Pero ahora recuerda también que Cristo mismo ha pasado esos sinsabores de la vida. Así que aquí vamos a encontrar empatía. Aquí está nuestro Señor Jesucristo como un modelo, como un ejemplo. Lo que Pedro realmente está diciendo es que si somos fieles a vivir para Jesús, una vida cristiana, viviendo en misión juntos como su pueblo, entonces los que nos rodean probablemente no van a responder bien contra nosotros, nos van a odiar, se nos van a oponer, ¿sí? No les va a gustar la vida del cristiano. Ya han debido experimentar eso. Y si alguien no está experimentando eso, tal vez está yendo con la corriente y no contra la corriente. Si tú no experimentas oposición, críticas, si tú no estás experimentando sufrimientos, persecuciones, claro, obviamente no estamos hablando de persecuciones al estilo del apóstol Pedro, pero persecuciones ideológicas en este tiempo, muy posiblemente estás yendo junto con ellos. Muy posiblemente no estás marcando la diferencia, no estás viviendo la vida cristiana, sencilla y básica, no es radical o extraordinario, es una vida cristiana sencilla. Vive según lo que eres. Un extranjero, un peregrino, esta no es tu ciudadanía está en los cielos, tú eres un escogido de Dios, tienes esperanza de tu salvación, porque has sido salvado en Jesucristo, de quien los profetas, mucha gente razonaba y pensaba cómo iba a ser esa salvación, y nosotros ya estamos viviendo en esa era, en la salvación de Cristo. Pedro dice, si vives sufriendo por causa de Cristo, tu vida cristiana, a otros no les va a gustar, se van a oponer contra ti. Va a haber reacciones negativas a la fidelidad cristiana. Si eres fiel al Señor, todo el mundo se te va a oponer, incluso tu familia. Incluso tu familia, obviamente que no es cristiano. Si es cristiano, junto con él, con ella, con ellos vas a sufrir. El apóstol Pedro dice que cuando estamos experimentando todo esto, este sufrimiento, y especialmente un grupo de personas en aquel contexto, los esclavos, cuando están sufriendo como cristianos, pero como esclavos, pero sin poder salir de la esclavitud, porque todavía no había esa abolición de la esclavitud, ¿cómo podía él soportar esos sinsabores de la vida cristiana, esas consecuencias de ser fiel al Señor? A veces le daba ganas al esclavo vengarse de su jefe, de su amo, porque él era un impío. Había pensamientos que le cruzaban por la mente, pero Pedro dice, no, esclavos, tranquilos. Y no solo esclavos, todo creyente, tranquilos, en medio del sufrimiento, no es pare de sufrir, no, sino mire a Cristo, observe a Cristo. Tenemos que aprender en medio del sufrimiento a vivir bajo la mirada de Dios. Esa es la primera clave, dice el apóstol Pedro. ¿Sufres? Ahora aprende a vivir delante de Dios. Él está viéndote. Criados, dice el versículo 18, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. ¿Solo a los buenos? No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de
soportar. ¡Ay, cuán difíciles eran! Porque ellos, algunos, obligaban a sus esclavos a participar de las idolatrías, pero ellos tenían que restringirse. ¡No, no puedo! Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia, y miren, delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Oh, mi querido hermano, que sufres ante el rechazo, la crítica del mundo que no conoce al Señor, pon la mirada y aprende a vivir bajo la mirada de Dios. Dios te ve, Dios está ahí. En segundo lugar, dice que también debemos vivir a imitación de Cristo. No solo estés consciente de que Dios te ve, Dios está viendo lo que ocurre en tu vida. Dios está constantemente vigilándote y estás bajo su mirada. Y bajo su mirada debes vivir coram Deo, sabiendo que Él te ve y Él conoce tus intenciones, tus acciones, todo lo que estás haciendo, lo malo, lo bueno. Vive coram Deo, vive bajo la mirada de Dios, pero también vive imitando a Cristo. Observen lo que dice el versículo 22 y 23 en segundo lugar. ¿Cómo vamos a seguir siendo obedientes y fieles cuando la obediencia y la fidelidad duelen? Ser fiel al Señor, venir a congregarnos, venir al aniversario en la mañana, en la tarde, al culto de oración, todo eso parece que nos causa dolor porque otros se oponen, nos critican. A veces nuestro propio cónyuge, nuestro propio esposo, esposa dice, no, vas a la iglesia nomás, ¿qué tienes ahí? Vete a vivir allá si quieres. Me has olvidado, te dicen, ¿no? Como quiera, se siguen amando, pero es un dolor en tu corazón que tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres se opongan contra tu fidelidad al Señor. ¿Qué hacer? Pedro dice, Jesús nos ha dejado un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Jesucristo nos ha dejado un modelo. Cristo mismo es un modelo, es un ejemplo del justo sufriendo. Jesús, después de todo, es aquel cuya imagen y semejanza debemos ser transformados. Él es el modelo perfecto. Un día tenemos que ser como Él, pero Él nos ha dejado en las Escrituras su vida, escrito, su biografía, todo lo que Él es, para que nosotros imitemos, andemos como Él anduvo aquí en esta tierra. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? Hermano, que tú eres fiel al Señor, pero estás sufriendo las consecuencias de la fidelidad. Abrió el libro. ¿Abrió el libro en dónde? En Isaías. Eso nos enseña que cuando sufres, debes abrir el libro, meditar en el carácter de Cristo, abriendo ese libro, Isaías en este caso. Haces en él tu estudio, estudias a Cristo una vez más, le miras por todo lado. Miren que el apóstol Pedro parece que tenía solo el Antiguo Testamento, Isaías y nada más. Una profecía del siervo sufriente que era nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Pero tú y yo no solo tenemos Isaías, tenemos Mateo, tenemos Marcos, tenemos Lucas, tenemos Juan, tenemos todas las epístolas que explican la vida de Cristo, ¿sí? Abres el libro, meditas en el carácter de Cristo, haces tu gran estudio y clamas a Dios y dices, oh Señor, hazme como Cristo, hazme como Él, quiero ser como Jesús. Algunos dicen, yo quiero ser como Jesús, pero todo el día y toda la noche se la pasan viendo Netflix o YouTube o otros programas. Su estudio y su meditación son otras cosas, pero al mismo tiempo quieren ser como Jesús. Es imposible, es imposible. Los que quieren ser realmente como Jesús deben pasar mucho tiempo con Él, deben prestar atención a las Escrituras, a la forma en que te llevan constantemente a
soportar el sufrimiento como aquel que soportó oposición de los hombres. Y no solo oposición, sino que sufrió la cruz. Fue despreciado, pasó vergüenza, pero luego se sentó a la derecha de Dios. Después de una experiencia terrible, Él luego se sentó donde el Señor, a la derecha de Dios. Considéralo a Él, para que tú también puedas correr tu carrera con perseverancia, aunque la carrera marcada para ti sea costosa, dura y dolorosa. Para todo cristiano, la carrera cristiana ha de ser dura, difícil, dolorosa, porque para esto hemos sido llamados, para sufrir, pero hemos sido llamados también para imitar la vida de Cristo y de esta manera vivir la vida cristiana en Jesús. Tu cónyuge piensa que tu fe en Jesús es estúpida. ¿Cómo va a haber un Dios? Pierde el tiempo. Podemos estar trabajando, podemos estar haciendo mejores cosas, pero va a la iglesia, pero va a las conferencias. Lo que hace realmente es tonto. Así piensa tu cónyuge. Tus amigos se burlan de ti porque una vez o varias veces a la hora del almuerzo, no sé, en la universidad, en algún lugar, elevaste una oración como fidelidad al Señor. Bueno, espero que así lo estemos haciendo, ¿no? Que no solo nuestra oración sea en nuestro lugar privado, sino en todo lugar. Das gracias por los alimentos, pero pronto se enteran y se burlan de ti. Y ahora con las redes sociales hasta pueden publicar un viral de lo que estás haciendo. Estudiante ora en plena clase, ¿no? Y te hashtagea tu nombre, no sé, esas cosas, y eres el hazme reír de toda tu facultad, universidad. ¿Qué haces ante esa situación? Pedro dice que recuerdes el ejemplo de Jesucristo, en cuyos pasos estás ahora llamado a caminar. No debes seguir otra senda, sino la senda que Jesucristo ha trazado. Como Él, debes encomendarte a Dios, que juzga con justicia, y cuando eres injuriado, no injurias a cambio. Eso es lo que vemos en la vida de Cristo. En la vida de Cristo, Él tenía todo el poder para que y ni siquiera hacer así, como en la película Thor, esa película, ¿no? Para que vean que no estoy tan conectado a eso, ¿sí? Jesús solo tenía que pensar o decir, destruidos. Y todos iban a quedar destruidos. Pero Él se encomendaba al que juzga justamente, a su Padre. Es más, Él oraba diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. No das lo mismo que recibes. Amas en respuesta a la burla. Sirves en respuesta a la injusticia. ¿Me han hecho injusticia? Ahora se friegan. No voy a hacer nada por ellos. No, tú sigues sirviendo. Tú sigues amando. Tú sigues imitando el ejemplo de Cristo porque Cristo hizo eso. Mostró bondad cuando los demás le mostraban hostilidad, oposición. Y lo haces porque vives bajo la mirada de Dios. Quieres agradarle y lo haces porque eso es lo que Cristo hizo cuando estaba aquí en esta tierra. Pero no solamente eso. El versículo 24, 25 dice que la vida cristiana en Jesús es una vida a la luz de la cruz. Leemos. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y otra vez, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cuando Jesús murió en la cruz, murió para renovar tu corazón y hacerte una nueva criatura. Murió para que murieras al pecado y vivieras a la justicia. Murió no solo para el perdón de tus pecados, sino para
para tu santidad, no solo para nuestra justificación, sino para nuestra santificación, no solo para que la justicia sea satisfecha en el tribunal del cielo, sino para que tu corazón sea hecho de nuevo, transformado de gloria en gloria a la semejanza de Cristo. Dice que mires constantemente a la cruz. Lo que Él ha hecho allá en la cruz no solo es para declararte su hijo, sino para que vivas como su hijo. No solo fue para que seas declarado justificado, sino para que ahora seas santificado. No solo para que digas, soy cristiano, miren, soy cristiano, sino para que tu cristianismo se haga palpable, se haga realidad en el día a día, en tu testimonio como individuo, pero especialmente como iglesia, ante el mundo que ve, que critica, que juzga, de tal manera que no tengan nada que decir. Que no tengan que decir, los cristianos, para ser así, ¿para qué? Mejor estoy aquí en el mundo. No, para que digan, qué cristianos, cómo se aman, cómo sirven, cómo perdonan. Yo quisiera ser parte de sus filas. Oh, sé que existes, oh Dios, para que glorifiquen a Dios. Y cuando tengas la oportunidad de hablarles a aquellos a los cuales estás dando testimonio con tu vida del Evangelio, ellos digan, sí, creo, y me arrepiento de esta vida. Creo en el Señor Jesucristo. Y se unan más a este peregrinaje de amados del Señor, amados del apóstol Pedro, pero amados también entre nosotros. Y caminemos hacia nuestro hogar celestial, entre tanto que estamos aquí, en este mundo. No somos de aquí, tenemos otra ciudadanía. Que el Señor nos ayude. Oremos. Santo y amado Dios, al oír tu palabra, nos quedamos, Señor, muy cortos de andar en fidelidad, de andar en la vida cristiana que tú has diseñado para nosotros. Y nos da vergüenza, no por lo que nosotros digamos, sino porque el mundo puede testificar que no estamos siendo consecuentes con lo que decimos ser. No estamos siendo consecuentes con que decimos ser cristianos, seguidores tuyos. Parece que no somos, en la vida real, no somos seguidores de nadie, sino somos como los del mundo. Perdónanos, oh Señor, por no mostrar la vida cristiana y como iglesia dar testimonio ante el mundo de que tu evangelio es poderoso para transformar nuestras vidas. Perdónanos, oh Señor, de no testificar, no solo con palabras, sino con nuestra vida, tu poder en nosotros. Perdónanos por nuestras rebeldías, porque muchas veces queremos vivir en rebelión y no en sujeción a lo que tú has instituido. Y perdónanos, oh Señor, porque no hemos considerado a Cristo como nuestro gran ejemplo, nuestro gran modelo, y a la luz de Él nuestra fuente de la vida cristiana. Perdónanos, oh Señor, y ayúdanos ahora por tu Espíritu y a través de tu palabra a conducirnos como cristianos, una iglesia que da testimonio de que tú eres real, de que tú has venido realmente a esta tierra en carne y de que realmente somos tus discípulos. Ayúdanos, oh Señor, te lo pedimos en nombre de Jesucristo y para su gloria. Amén.